Dice la Escritura: hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Esto dice el Señor, refiriéndose a los líderes del pueblo, aquellos que mezclan la palabra de Dios con todo lo que sale del corazón. Y esta es la mezcla que se hace, porque esto habla espiritual, esto no habla de manera tangible acerca de personas que beban vino, hablando de vino que embriaga en el cuerpo, sino de un vino que embriaga espiritualmente, que es la interpretación del corazón del hombre, como quiere entender todas las cosas de Dios y su propia astucia para hacer las cosas a su manera. Como dice la Escritura también, que estos también erraron, tropezaron en el juicio y erraron en la visión. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Dice que se embriagaron con vino, fueron trastornados por el vino y tropezaron en el juicio y erraron en la visión. De modo que habla de manera espiritual, porque el Señor, las palabras que Él habla son espíritu y son vida, no son carnales como las personas los interpretan. Así como dice también la Escritura acerca de aquel siervo que cuando su Señor venga, dice que dijera en su corazón que su Señor tarda en venir, y empezar a golpear a sus consiervos y empezar aún a comer y a beber con los borrachos, y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Estos son aquellos que enseñan de su propio corazón y conforme a sus propias concupiscencias, para el gusto de sí mismos y para todo lo que es suyo, porque todo ese vino es lo que baja suavemente por la garganta, es lo que se digiere suavemente, pero su fin es veneno mortal. Su fin es como mordida de serpiente. Su fin es veneno mortal. Se entra suavemente, pero dice, así como dicen los proverbios, que al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Este es la interpretación del corazón, el vino del corazón, el entendimiento del hombre para buscar a través de la palabra de Dios lo que él quiere, lo que le place al hombre en el cuerpo, sus propios gustos, su propia voluntad, y se complace a sí mismo y se hace creer a sí mismo que es salvo porque toma la palabra de Dios para sus beneficios y la acomoda a sus beneficios. Estos son los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebida, porque beben el vino de su propio corazón, y no solamente que le basta con eso, sino que son fuertes para mezclar bebida. Los que escuchan de otro, los que escuchan de una interpretación, los que escuchan de un estudio teológico, los que escuchan de otra interpretación de otra mente corrompida, y todo eso entonces lo mezclan, toman de aquí, toman de allá, porque nunca le pueden preguntar al Señor todas las cosas, y porque son enteramente perezosos para ir a la presencia del Señor, para buscarlo en ayuno y oración, para ir a conocer al corazón del Señor en su secreto, entrando en el santuario espiritual, no físico de aquí de la tierra, sino entrando en el santuario espiritual del Señor, como hizo el salmista Asaf cuando dice que estaban veía que los impíos prosperaban en sus obras y que casi se desvían sus pies, casi se deslizan sus pies. Sin embargo, dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió el fin de ellos, y que ciertamente Dios entendió que ciertamente Dios se los había puesto en deslizaderos y que los haría caer. Pero esto lo comprendió solamente cuando entró en el santuario del Señor, cuando entró a su secreto, cuando fue a conocer su corazón, cuando se despojó de su propio entendimiento, cuando se despojó de su propia visión, porque su visión era errada. Su visión casi que lo hace apartarse del camino del Señor, siguiendo el camino dejándose guiar por el camino de los impíos y dejándose turbar por ellos por causa de su prosperidad que ellos habían alcanzado, porque tuvo envidia de los pecadores y tuvo enojo contra ellos, y así entonces su visión se vio errada, su visión se vio confundida, porque bebió del vino de su corazón, porque la visión propia del hombre lo embriaga, la visión
visión propia del hombre lo hace parecer como borracho, lo hace parecer como alguien no cuerdo, como alguien que no está en sus cabales espiritualmente hablando. Pero cuando la persona va al santuario del Señor, cuando la persona entra en el monte de la oración, cuando la persona entra en el monte del ayuno, cuando la persona entra en la comunión con el Señor, a lecturar su palabra día y noche, preguntándole en ayuno y en ruego, y hasta que el Señor no le responda y no le enseñe todas las cosas, no sale de allí. Entonces el Señor le aclara la mente, le aclara el entendimiento, y ya no está embriagado, ya ahora está sobrio. Esto es un vino espiritual. Por eso que dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Estos son los que no solamente se conforman con el vino de su propio corazón para vivir ellos como quieren, sino que también conforme a sus propias concupiscencias enseñan a otros. Y por eso es que lo justifican al impío mediante cohecho, o sea, justifican aquellos que reciben la palabra para su propio beneficio, aquellos cuyos oídos se inclinan a las fábulas, como dice que en el tiempo del fin se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y muchos seguirán sus disoluciones porque inclinarán sus oídos a las fábulas. Y aquellos que inclinan sus oídos a la fábula son los impíos, y los que los justifican mediante cohecho son aquellos que les enseña conforme a su propia concupiscencia, conforme al vino de su propio corazón. Y de modo que también dice también la Escritura, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le quitas, que lo embriagas y lo desnudas para mirar, y le quitas su ropa para mirar su desnudez. O sea, hay del que da de beber a su prójimo espiritualmente hablando. Hay del que no solamente se contenta con su propia concupiscencia y con acomodar la palabra conforme a sus concupiscencias, sino que también así enseña a otros, y otros entonces son corrompidos por esta enseñanza. Aquellos que no quieren escuchar estas enseñanzas, pero que inclinan sus oídos a estas enseñanzas, son corrompidos también por esta enseñanza, por lo cual el Señor dice, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, porque vienen de un corazón que busca su propio gusto y que acomoda la palabra a sus propias concupiscencias, y que busca el deleite de su cuerpo y el éxito personal en todo lo que se ha propuesto, no siéndole revelado por el Señor a través de la palabra para justificarse a sí mismo. Estos son los líderes espirituales, los que hacen pequeñas las cosas del Señor, los que minimizan las cosas verdaderas e importantes del Señor, le quitan la importancia y no le dan importancia a lo que verdaderamente deben de darle importancia, y aquello que Dios menosprecia y aquello que Dios no valora, ellos lo valoran porque son amantes de la mentira, y porque son amantes de las cosas vanas, y porque ellos enseñan vanidad al pueblo. Y también por eso es que dice que cualquiera que enseñe estos mandamientos, por pequeño que fuere, cualquiera que los haga, los enseñe, y así enseña a los hombres, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no enseñe estos mandamientos, este será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hará pequeños los mandamientos, no porque el mandamiento sea pequeño, sino que él hará pequeño el mandamiento. Él minimizará lo importante, minimizará la importancia del temor a Dios, minimizará la importancia del juicio de Dios, minimizará la importancia de la guianza perfecta del Espíritu Santo, minimizará la importancia de no hacer las cosas por su propia voluntad, minimizará la importancia de la verdadera santificación enseñada por el Espíritu de Dios, y enseñará una santificación a su propia manera. Estos son los que no enseñan las cosas del Señor, y que no las guardan y no las enseñan a sí mismos, por pequeñas que fueren, porque minimizan las cosas del Señor. Pero cualquiera que las haga
y las enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. El que no las haga y no las enseñe, este será llamado pequeño. ¿Pero por qué pequeño? Porque como él minimizó la palabra, será minimizado él también. Y será llamado pequeño, y este no entrará en el reino de Dios, porque en el reino de Dios entrarán aquellos que hacen la perfecta voluntad de Dios y que no tienen a Dios como algo pequeño y que no minimizan las palabras del Señor, sino que las tienen como lo más importante, como lo más glorioso, como lo más estimado, como lo más valioso para sus vidas y para todos aquellos a quienes enseñan. Y por eso es que dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han minimizado la palabra de Dios, embriagándose con el vino de su propio corazón. Y dice el Señor, ay de ellos, porque justifican al impío mediante cohecho, justifican toda la impiedad que hay en las congregaciones, porque están llenas en su grande mayoría de personas que buscan el deseo de su propio corazón y a través de las palabras de Dios buscan complacerse a sí mismos, tratando de acomodar las palabras a lo que quieren. Y así escuchan de los que son como ellos estas palabras que confirman la verdad. Y a los justos que no buscan estas cosas, sino que verdaderamente buscan el reino de los cielos, a los justos que verdaderamente buscan apartarse del mundo y apartarse de sus deseos y verdaderamente buscan la edificación por el Espíritu Santo, buscan la unidad con el Señor y buscan la verdadera imagen del Señor formada en sus corazones, los confunden y los hacen también como ellos. Y estos son aquellos que dan de beber a su prójimo. Estos son aquellos que embriagan a su prójimo, dándole del vino de su propio corazón. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. ¿Cómo le quitan su derecho? Le quitan el derecho de conocer verdaderamente la verdad, porque el derecho de ellos es conocer la verdad, porque eso es lo que anhelan en sus corazones, eso es lo que fervientemente ellos desean en sus corazones, y deseando esto con fervor van a recibir mentira, van a recibir engaño, y les es quitado el derecho de conocer y de entender la verdad, y los llevan a una mentira, porque los que los enseñan son embriagados por el vino de sus propios corazones, y ellos lo que buscan es la complacencia de ellos mismos. No les importa quién se pierda o quién no se pierda. Solo se justifican diciendo que la salvación está en lo que ellos enseñan. Solo se justifican diciendo que la salvación está en la complacencia de sus propios deseos a los cuales ellos acomodan la palabra de Dios. No les importa si hay un justo que de verdad quiere ser salvo. No les importa si los engañan. No les importa si los llevan a la perdición. No les importa. Pero estos que enseñan así son vistos como justos. Son buenos, son vistos como hombres buenos y honorables, son vistos como hombres de prestigio, pero son los perversos de las naciones, son aquellos que corrompen el derecho del justo, son aquellos que corrompen el derecho de conocer la verdad, porque Dios ha dado su verdad y ha enviado su Espíritu para que todos aquellos que verdaderamente amen esa verdad y para que todos aquellos que verdaderamente amen la justicia del cielo y amen la verdadera salvación, amen la verdadera santificación, amen la verdadera imagen del Señor, para también ser formados ellos a esa imagen, entonces se le dé ese pan, ese alimento puro, santo, verdadero, que los haga verdaderamente recibir ese derecho. Ese es el derecho que Dios les ha dado a todos los que aman su verdad. El resto no la ama, el resto, aunque el derecho era para ellos también, se complacen con la mentira y con la mentira se contentan, y por cuanto ellos desechan el amor de la verdad para ser salvos, ellos entonces se complacen con la mentira, porque el que no cree la verdad tiene que creer a la mentira, de cierta forma. Pero aquellos que buscan el derecho, aquellos que buscan la justicia, son engañados. Estos son los que son engañados por los que se embriagan con el propio vino de su propio corazón. Y justifican al impío mediante cohecho, justifican sus obras mundanales, justifican al impío con sus propias concupiscencias, porque tienen el mismo espíritu de mundanalidad. Justifican en las congregaciones la práctica de toda obra mundanal, la práctica deportiva, de arte, de cultura, de política, de vestimentas mundanales. Justifican toda la impiedad que se ve en las congregaciones, y sus prédicas son inclinadas a complacer
satisfacer todos aquellos deseos vanos. Justifican el afán de la vida para que las personas puedan adquirir sus bienes materiales que ellos por su propio deseo anhelan en sus corazones y por sus propios antojos. Justifican el afán de la vida, justifican el mucho comer y beber, justifican el mucho reír y cantar y bailar, y justifican el mucho deseo carnal, porque esa es la concupiscencia que ellos tienen, y así son uno con los que son así, que es la mayoría. Y al justo también lo enredan en sus redes, y de cierto modo le quitan ese anhelo ferviente que tiene en su corazón de amar y de conocer la justicia y vivir la justicia, y le ponen otra cosa en el corazón. Así le quitan su derecho, así exprimen en las paredes el aceite, y así le quitan el derecho a los oprimidos, a los justos que quieren conocer la verdad del Señor. Así exprimen el aceite dentro de sus paredes, dentro de sus congregaciones, como dice la Escritura en el libro de Job, exprimen el aceite, o sea, el aceite santo y fresco que el Señor ha enviado para conocer su corazón, para que se le busque y para que Él se manifieste y para que se revele y para que Él se dé a conocer a las personas y para que se enseñe la verdad de su corazón para la vida eterna, para una vida santificada, para una vida recta, dirigida por el Espíritu Santo, apartado de las concupiscencias de los hombres vanos, apartado de todo deseo terrenal y carnal, para que esto se reciba y para que esto se enseñe por lo que enseñan en la palabra, porque ellos son llamados a enseñar la justicia al pueblo, porque de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros son de Jehová de los ejércitos. Pero lejos de convertirse en mensajeros, han tomado ese aceite, han tomado esa gracia que les ha sido enviada, han tomado la palabra que les ha sido enviada y han tomado el Espíritu de Dios que les ha sido enviado. ¿Para qué? La palabra, para hacer con ella lo que quieren y para convertirla en lo que ellos han querido y para justificar sus concupiscencias con la palabra, tomando la palabra para sus vanos deseos, como de pronto diciendo, no, es que dice que hay tiempo para todo, tiempo para beber, tiempo para bailar, tiempo para jugar, tiempo para distraerse, no entendiendo lo que dice la Escritura, no entendiendo el mensaje santo y puro del Espíritu Santo, porque nunca le pueden preguntar al Señor, porque se complacen con lo que ellos entienden, porque son perezosos para preguntarle al Señor, y así lo que el Señor les ha enviado los tuercen a su propia conveniencia, para su propia perdición, como dice Pedro acerca de la carta del apóstol Pablo, que dice que muchas de ellas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, así también como las otras escrituras. O sea, las tuercen para su propia perdición, porque nunca le preguntan al Señor, porque no toman al Espíritu de gracia que les ha sido dado. Así exprimen el aceite. Entonces, ellos dicen que tienen unción, pero lo que hacen es exprimir el aceite, exprimir la unción para sacarle el provecho que ellos quieren, para sacarle el provecho para sí mismo. No es que toman la unción, porque la unción ellos no la pueden tomar, porque ninguno que le pregunte al Espíritu de Dios las cosas, ninguno que entra en su secreto puede recibir la verdadera unción. Él viene presentándose, Él viene entregándose para que sea tomado, para que sea consultado, para que se le busque, para que se le pregunte todas las cosas, pero el que no lo hace no recibe la unción del Espíritu, sino que recibe una unción falsa. La unción del Espíritu la exprime y entonces trata de sacarle el provecho a las supuestas manifestaciones del Espíritu. Estos son los que exprimen el aceite dentro de sus paredes, dentro de sus congregaciones, para sacarle provecho a la palabra y para sacarle provecho al Espíritu, pero no porque verdaderamente el Espíritu está en ellos, sino para sacarle provecho a lo que entienden ellos por manifestaciones del Espíritu Santo. Estos son como Simón el mago, que trataron de comprar las manifestaciones del Espíritu Santo y tratando de comprar las manifestaciones del Espíritu Santo, perecen ellos juntamente con todos sus deseos, porque el caso de Simón el mago es que quería comprar la unción que tenían Pedro y Juan para que cualquiera que pusiera la mano ellos también recibieran el Espíritu Santo. Y sin embargo Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra
con dinero. Así, no es que ofrezcan de pronto dinero, aunque muchos sí lo hacen, pero no es que muchos ofrezcan dinero de pronto por la unción del Espíritu Santo, sino que ofrecen sus propios gustos, sus propios deseos y sus propios intereses, y entonces tratan de tomar la unción del Espíritu de Dios y unirla a sus propios gustos y a sus propios intereses, y así tratan de comprar esta unción. Estos perecen juntamente con todos sus deseos y juntamente con todos sus gustos. Pero ¿por qué hay un ay para ellos? ¿Por qué? Porque cada hombre dará cuenta a Dios por su pecado. Dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Pero ciertamente el justo no dará cuenta por sus pecados, porque sus pecados le serán borrados. Porque dice que bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y los que lavan su ropa con sus ropas lavadas no tendrán que dar cuenta, porque se arrepintieron de todos sus pecados. Continuamente lavaron sus vestiduras espirituales y de todas sus obras muertas. Continuamente buscaron al Señor. Continuamente entraron en humillación, en arrepentimiento, aún de lo más mínimo que entendían haber pensado, haber dicho, haber escuchado, haber hecho. En lo más mínimo, continuamente buscaron la guianza del Espíritu de Dios y así lavaron sus ropas. O sea que no va a dar cuenta por pecado, sino que va a recibir la recompensa por lo que hizo, pero va a dar cuenta a todo aquel que pecó por su pecado. Pero hay un ay mayor para los que, habiendo recibido la palabra del Señor y habiendo recibido las arras del Espíritu para tomarlas y para poner por obra lo que es del Espíritu Santo, para tomar la revelación de Dios, para recibir las verdaderas enseñanzas del Señor en su secreto, para recibir las verdaderas manifestaciones del Espíritu de Dios y todos sus atributos, buscándolo en su secreto, los que tomaron esto para su beneficio temporal en la vida y corrompieron a la grey y corrompieron a los que buscaban el derecho y se hicieron copartícipe con la iniquidad de todos los que inclinaban sus oídos a la fábula, estos recibirán una mayor condenación, un mayor castigo, porque cada cual dará cuenta por su pecado, pero hay quienes van a dar cuenta por su pecado y también por las de multitudes, porque ellos darán cuenta no solo por sí mismos, sino también darán cuenta por todos aquellos a quienes hicieron caer con la palabra mentirosa que predicaron, porque de su propio corazón la sacaron y nunca preguntaron al Espíritu Santo. Y aquí lo que el Señor dice, que hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque mejor le fuera si se le atare una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y el que hace caer a uno de los pequeñitos que creen en el Señor es el que lo hace caer con sus enseñanzas terrenales y carnales, dándole a beber del vino de su propio corazón y quitándole el derecho y corrompiendo el derecho y quitándole el derecho de verdaderamente conocer esa profundidad de la verdad, porque de su boca el pueblo buscaba la ley, pero de su boca el pueblo lo que hizo fue recibir mentira, porque así como dice la Escritura que de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos también dice, pero vosotros habéis corrompido el pacto de Leví, vosotros habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Quiere decir, habla de los líderes, habla de aquellos que están llamados a enseñar al pueblo, habla de aquellos que están como maestros en las congregaciones y pastores, de los cuales la gran mayoría de ellos no lo puso el Señor, sino que se cumple la Escritura que dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por Dios, y pusieron príncipes, escogieron príncipes cuando Dios no lo supo. Dios no se enteró de ellos, sino que entre ellos mismos lo determinaron y dijeron, Dios nos puso, Dios nos ungió, y se unen entre ellos mismos, pero ya que están puestos, ahora tienen que ejercer aquello, y ahora tienen que darle cuenta a Dios. Ya que se pusieron, ahora tienen que darle cuenta a Dios. Entonces ahora el pueblo va a buscar de ellos la ley, pero sin embargo dice que han corrompido el pacto de Leví y han hecho tropezar a muchos en la ley. El pacto de Leví es el pacto. En aquel momento se hablaba del pacto de Leví porque se vivía en aquel momento, pero se habla del pacto del Señor. Se habla del pacto del sacerdocio. En aquel momento era el sacerdocio levita, pero ahora es el sacerdocio no de Leví, sino el sacerdocio de Melquisedec, el cual se traspasa, porque es necesario que habiendo cambio de sacerdote haya cambio de ley, pero es el pacto del sacerdocio, el pacto de la gracia de que el Espíritu se manifieste para que me enseñe todo y me guíe y ponga su ley en mi corazón y la escribe en mi mente, solo buscándolo y solo pidiéndole su revelación. Han corrompido el pacto sacerdotal, han corrompido el pacto de la gracia, han corrompido el pacto de Leví y han hecho tropezar a muchos en
la ley, lo hacen tropezar con la misma palabra y le dicen que la palabra dice que haga esto cuando no quiere decir eso la escritura, sino que ellos, como no le preguntaron al Señor, dicen que así está bien que se haga, que se ame al mundo y sus deleites y placeres, porque el Señor nos ama y que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así hacen pecar a muchos, incluso le hacen entender que hasta pueden pecar y pueden amar al mundo haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Así corrompen el derecho de todos los afligidos y así ellos quebrantan el pacto de Leví. Así ellos hacen tropezar a muchos en la ley, porque primero tropezaron ellos. Estos son los ciegos, guías de ciegos, y aquellos que los escuchan caen con ellos en el hoyo. Por eso es que el Señor manda apartar sus oídos de ellos. Ciertamente nadie tendrá justificación, y ninguno que los escuchó podrá ser justificado sencillamente por haberlos escuchado, sino que el Señor mandó a apartarse. El Señor mandó a dejar de escuchar las palabras que hacen divagar de las razones de sabiduría, pero ellos darán cuenta por todo lo que hicieron perder. Tanto por lo que eran conforme a como ellos eran y que se hicieron copartícipes con ellos en sus obras inicuas y en sus concupiscencias, que sentían de la misma forma como por aquellos que no eran así, sino que buscaban el verdadero derecho, pero corrompieron el derecho en sus corazones, porque corrompieron la palabra delante de sus ojos y ante sus oídos, y ahora tendrán que dar cuenta por ello. Nadie será justificado, pero mayor castigo tendrán aquellos que enseñaron la palabra, no preguntándole al Señor las cosas, no buscando al Señor. Por eso es que lo más delicado es predicar la palabra, y cuando el Señor no se manifiesta y abiertamente y tangiblemente envía a la persona y tangiblemente enseña a la persona que verdaderamente pueda decir como Cristo: lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo habló, lo que digo, lo digo como el Padre me lo enseñó, y como Él me dijo, entonces enseño. Cuando la persona no tiene esa verdadera convicción, porque no tiene esa relación con Dios, lo mejor que hace es buscar al Señor, porque es la plataforma más delicada para irse al infierno y pagar por multitudes que lo escuchan. Y así multitudes quieren ser escuchados. Multitudes de líderes quieren ser escuchados por multitudes, pero apresuradamente obran a la ligera. Dice que son valientes para beber vino. Esta es su valentía. Valientemente buscan personas, valientemente buscan una multitud, pero son valientes en el cuerpo. Pero cuando salgan del cuerpo y cuando salgan a la realidad de la verdad de todas las cosas, se les acabará su valentía, porque entonces verán y entenderán que fue una gran locura lo que cometieron, porque como no son de fe, en el cuerpo no pueden entender el grande juicio que hay sobre ellos, el grande castigo y la grande ira que hay sobre ellos, porque ninguno que haga tropezar a otro con las palabras que enseña será justificado. Ninguno podrá ser justificado, porque esto será menospreciar el sacrificio del Señor, y esto será pisotear la sangre de Jesucristo, pisotear la sangre del Señor, y menospreciar lo que Dios hizo, y menospreciar la vida que el Señor entregó por la salvación de los creyentes verdaderos. Esto será hacer eso. ¿Por qué? Por enseñar de su propia concupiscencia, por ganarse un pastorado, por ganarse un liderazgo, por ganar un renombre, por ganar un reconocimiento entre la multitud, por un momento en la tierra. Estos son los que no son de fe, estos son los que no tienen temor de Dios, y estos son los que en el cuerpo son valientes para buscar gente. Y mientras más gente buscan, y mientras más audiencia buscan, y mientras más personas buscan para llenar sus iglesias, más condenación acarrean sobre ellos, más castigo acarrean sobre ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que debían de hacer es ser valientes para buscar a Dios, ser valientes para apartarse, no durante unos días, durante toda su vida con el Señor, hasta que Dios verdaderamente se una con ellos, y hasta que Dios verdaderamente les enseñe tú a tú, les enseñe el Señor en esa relación íntima con la que el Señor enseña al hombre, les abra los ojos y los haga cuerdos y los saque de su borrachera en la cual están ellos por la propia concupiscencia de sus corazones. Pero se apresuraron en sus obras, se apresuraron en sus carreras, y apresurándose en sus carreras hicieron caer a muchos. Estos son los que reciben el mayor ay del Señor. El mayor ay es para ellos, ay de los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebida, que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja,
Dice que así será su raíz como podredumbre y su flor se quemará. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta la palabra del Señor y menospreciaron al Santo de Israel. O sea, que menospreciaron las palabras, no tuvieron en cuenta lo que verdaderamente es el Señor y el sacrificio verdadero del Señor. Hicieron como bien les pareció y se creyeron a sí mismo Dios y se creyeron que podían por sí mismos entender la palabra y cargados de deseos impuros, cargados de deseos mundanales, se sintieron dignos de enseñar todas estas atrocidades y así llevar a muchos a la perdición. Estos son los que reciben el mayor ay y el mayor castigo en el infierno, para los cuales dice que está destinada la más densa oscuridad de las tinieblas, o sea, aquellos que hicieron caer a muchos, y todas aquellas almas que se cayeron junto con ellos por hacerlo tropezar en la palabra del Señor. Aquellas almas caerán sobre ellos, todas aquellas almas serán sobre ellos, sus palabras carcomerán como gangrena su hueso en el infierno, sus propias palabras carcomerán como gangrena su hueso y sus propias palabras, y todas aquellas almas también los atormentarán, y cada uno será atormentado, porque este es el mayor castigo que recibirá cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, el que reciba aquel que recibiendo la palabra del Señor y recibiendo la gracia de recibir el Espíritu de Dios para que sea transformado a la imagen del Señor, buscándolo, siendo para ser formado por el Espíritu de Dios en uno con el Señor, lo menospreció y se conformó con los deseos temporales, se conformó con los deseos de la vida y se conformó con cumplir los deseos de su propio corazón en su propia concupiscencia y se embriagó, y embriagado descienden a la sepultura y descienden a la perdición. Estos son los que reciben el mayor ay, porque la gracia del Señor no se puede desestimar y la sangre del Señor no puede ser pisoteada, en ninguna manera puede ser burlado el sacrificio del Señor, sino que cada cual recibirá conforme hizo y conforme él estimó el verdadero sacrificio del Señor para salvación y vida eterna de todos los creyentes verdaderos. Gloria a Dios.